Muy buenas a todos. En este caso traemos una píldora de estudio relacionada con la Unión Europea. Concretamente vamos a trabajar las principales diferencias entre lo que se conoce como el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Cuando estamos trabajando este tema, comúnmente a lo largo de la distinta legislación que estamos viendo, pues se citan ambas instituciones de la Unión Europea. Ambas forman parte de ese artículo 13 del Tratado de la Unión Europea, en las cuales pues, se citan cuáles son cada una de las instituciones de la Unión Europea. Pero vamos a atender en este caso cuáles son los principales detalles a tener en cuenta para diferenciarlo. Vamos a pasar a comentarlo a través de una tabla que nos muestra esas diferencias y quiero que tengamos en cuenta que para todas y aquellas oposiciones en las que tengan materia de Unión Europea, esto es un material muy, muy importante, ¿vale? Fijaros, cuando nosotros hablamos del Consejo Europeo, tenemos que saber que está compuesto por los jefes de Estado, de gobierno de cada uno de los Estados miembros. Ahí tendremos en cuenta pues, cuántos Estados miembros forman a día de hoy la Unión Europea, en este caso serían 27, además su propio presidente y además el presidente de la Comisión. Entonces aquí muchísimo cuidado con ello, porque los jefes de Estado, de gobierno de los Estados miembros, es decir, por ejemplo, nuestro presidente del gobierno, el presidente del propio Consejo Europeo y el presidente de la Comisión serían 27, más uno del presidente serían 28 y el presidente de la comisión serían 29, ¿vale? En cuanto a la composición total, no vamos a confundir en ningún momento quién forma parte de él y quién puede participar. Aquí toma parte el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. No forma parte del Consejo Europeo. Sí que puede participar en sus trabajos, como bien se dice ahí, cuando estamos trabajando determinados asuntos de su interés. Bien, vámonos al otro lado. Y quiero que veamos que cuando hablamos del Consejo de la Unión Europea, en algunas ocasiones pues se nos cita simplemente como Consejo a secas, y este representa a los Estados miembros, ¿vale? A diferencia de lo que puede representar el Parlamento Europeo, representa a los Estados miembros, expresando los distintos intereses particulares de cada uno de ellos. Y en cuanto a la composición, a diferencia del Consejo Europeo, estamos hablando de un representante de cada Estado miembro con rango ministerial. Ojo con lo que a la misma altura hemos trabajado con el Consejo Europeo y con la composición del Consejo de la Unión Europea. Aquí es característico y nos ayuda a irnos a la respuesta correcta, aquello de rango ministerial. ¿Bien? Ahora nos vamos con la presidencia. Trabajando en la presidencia del Consejo Europeo, nosotros vamos a saber que esa presidencia, el presidente actual del Consejo Europeo, pues ejerce un periodo de mandato de 2 años y medio, el cual se nos dice que puede ser renovado una sola vez. Sin embargo, si nos vamos a trabajar cuál es o cómo se ejerce la presidencia del Consejo de la Unión Europea, tenemos que tener muchos detalles en cuenta. El primero, más importante, aquí no hablamos de 2 años y medio, aquí hablamos de una presidencia rotatoria, y ahora después vais a ver por qué, de una duración total de 18 meses. ¿Por qué se dice rotatoria? Porque estamos hablando de una duración de 18 meses que es compartida por un trío de Estados miembros. Si hacemos las cuentas, veremos cómo cada uno de los Estados miembros que ejerza esa presidencia la va a llevar a cabo por un periodo de 6 meses. Entonces, atenderemos mucho a cómo nos preguntan y a cuáles son cada una de las respuestas que nos están dando. Además, es aquí muy importante que cuando hablamos de la presidencia del Consejo de la Unión Europea, tengamos en cuenta pues cada una de las 10 formaciones que forman el Consejo de la Unión Europea y tenemos que exceptuar el Consejo de Asuntos Exteriores, que no entra dentro de esa generalidad en cuanto a la presidencia. Aquí hablamos que es el alto representante el que preside el Consejo de Asuntos Exteriores. Por tanto, una materia bastante importante a cuidar. Fijaros, cuando hablamos de principales funciones del Consejo Europeo y las principales funciones del Consejo de la Unión Europea, comúnmente pues, se suelen confundir, pero hay algo que lo diferencia claramente. Mirar ahí, cuando estamos hablando del Consejo Europeo, se nos dice, dará a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo. De hecho, es una de las principales funciones que tiene el Consejo Europeo. Va a definir las orientaciones y prioridades políticas generales, se va a ocupar de cuestiones complejas o sensibles que no se puedan resolver en instancias inferiores y, ojito, establece la política exterior y de seguridad común, ¿vale? Designa y nombra a los candidatos elegidos para determinados puestos destacados de la Unión Europea. Recordemos el Banco Central Europeo o la Comisión. Recordemos el papel tan importante que tiene el Consejo Europeo en el artículo 17.7 del Tratado de la Unión Europea, cuando estamos hablando de la composición y la elección de los miembros de la Comisión Europea.
¿vale? Pero quiero que os fijéis de forma muy detallada en esa última función que ahí aparece del Consejo Europeo. ¿Por qué? Fijaros que ahí dice no ejercerá función legislativa alguna. Es la clara diferencia con lo que estamos viendo en la otra parte de la tabla, donde hablamos del Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea, perdón. Hablar de funciones legislativas no nos podemos ir en ningún caso al Consejo Europeo. Nos vamos a centrar ahora en las funciones del Consejo de la Unión Europea y esa que aparece en primer lugar cuando se nos dice ejercerá conjuntamente con el Parlamento la función legislativa y la función presupuestaria. Es una de las materias que muy comúnmente se suelen preguntar y ellos van a intentar engañarnos a nosotros cuando pues, nos ponen Consejo Europeo y Parlamento. No, la función legislativa es llevada a cabo conjuntamente, al igual que la presupuestaria, Consejo de la Unión Europea junto con el Parlamento. Eso no lo podemos olvidar. En contraposición de lo que hemos visto en el último caso con el Consejo Europeo. No ejerce función legislativa alguna. Además de esa función legislativa y esa función presupuestaria que tiene el Consejo de la Unión Europea, pues entre otras de las que aparecen ahí en ese listado, desarrollar la política exterior y de seguridad común y fijar, por ejemplo, los sueldos, dietas y pensiones de algunos cargos importantes de la Unión Europea, como es, por ejemplo, el presidente del Consejo Europeo o el presidente de la Comisión. Bien, vistas las principales funciones, donde quiero destacar especialmente aquello de la función legislativa, que no es función del Consejo Europeo, sí lo es del Consejo de la Unión Europea, pasamos a la toma de decisiones. Otra característica bastante importante que de alguna manera diferencia a lo que es el Consejo Europeo con el Consejo de la Unión Europea. Cuando estamos trabajando el Tratado de la Unión Europea, se nos dice que con carácter general el Consejo Europeo se va a pronunciar por consenso. Pero debemos de cuidar aquello de, excepto cuando los tratados dispongan otra cosa. ¿Por qué, chicos? Porque fijaros que cuando estamos estudiando Unión Europea, cuando estamos hablando, por ejemplo, de la Comisión Europea, vemos que ahí el Consejo Europeo pues, tiene un papel muy importante. Y en esas decisiones que toma el Consejo Europeo, pues se pronuncia por mayoría cualificada. Pero eso forma parte de esas sesiones que aparecen ahí descritas en negrita. Pero por regla general, nosotros tenemos que saber que el Consejo Europeo se pronuncia por consenso. Atender a ese truquillo que aparece ahí al lado de obvio, ¿bien? Nos vamos a la toma de decisiones del Consejo de la Unión Europea. En contraposición a lo que nos dispone para el Consejo Europeo, en el Consejo de la Unión Europea, por regla general, se va a pronunciar por mayoría cualificada. Y se nos especifica ahí a qué atendemos cuando estamos hablando de mayoría cualificada, un mínimo del 55% de los miembros del Consejo que incluya al menos a 15 de ellos, ¿vale? Y que represente a los Estados miembros que reúnan como mínimo el 65% de la población de la Unión, ¿vale? Ahí hablamos de un tipo de mayoría justo debajo de otra a tener en cuenta, dependiendo de los asuntos que se estén tratando. Pero, por favor, por un lado, Consejo Europeo, por regla general, por consenso, y por otro lado, Consejo de la Unión Europea, por regla general, mayoría cualificada. Pero, por favor, para ambos, tengamos en cuenta aquello de, excepto cuando los tratados nos dispongan otra cosa. Vámonos, damos otro salto más adelante y nos vamos a los periodos de sesiones. Fijaros que a nosotros se nos dice que para el Consejo Europeo se va a reunir 2 veces por semestre por convocatoria de su presidente. Ojo que ahí no se nos están diciendo 2 veces al año, son 2 veces por semestre por convocatoria de su presidente. Y esas son en cuanto a las sesiones ordinarias, podríamos decir, entre comillas, cuando lo exija su presidente, ¿vale? Cuando la situación lo exija, el presidente puede convocar lo que se conoce como una reunión extraordinaria. Nos vamos al periodo de sesiones del Consejo de la Unión Europea y en este caso, pues al igual que en el anterior, se va a reunir pues por convocatoria de su presidente, a iniciativa de este o de uno de los miembros de la comisión. Bien. Cada sesión del Consejo se va a dividir en 2 partes, los actos legislativos y los actos no legislativos. Importante también a tener en cuenta y recordamos, por favor, que la función legislativa y la función presupuestaria es característica del Consejo de la Unión Europea. Nos vamos a uno de los apartados también más importantes de cara a cualquier examen que se precie, que tenga que ver con Unión Europea, es la sede. Las sedes de las instituciones de la Unión Europea son muy importantes. Y en este caso, pues nos centramos en la sede tanto del Consejo Europeo como del Consejo de la Unión Europea. Aquí sí lo tenemos fácil y además por ahí tenemos una regla muy importante y muy básica que nos va a ayudar pues, a recordar detalles importantes sobre las sedes de las distintas instituciones de la Unión Europea.
tanto para el Consejo Europeo como para el Consejo de la Unión Europea, su sede está en Bruselas. Tendremos en cuenta que para el Consejo de la Unión Europea pues se van a celebrar reuniones durante los meses de abril, junio y octubre en Luxemburgo, pero con carácter general, sede principal, Bruselas. Y ahí pues estamos atendiendo pues, a esa característica principal donde antes hemos dicho que en el caso del Consejo de la Unión Europea tenemos que recordar en cuanto a su composición aquello de rango ministerial, ¿vale? Nuestros ministros, por ejemplo. Y si nos vamos a la composición del Consejo Europeo, recordamos que son los jefes de Estado de Gobierno, es decir, los presidentes del Gobierno de cada uno de los Estados miembros. Y en cuanto a su composición, recordar que también para el Consejo Europeo, además de los jefes de Estado, añadíamos su propio presidente y el presidente de la Comisión. Antes os he prometido, he dicho, por ahí tenemos una regla que nos va a ayudar a recordar de forma general las instituciones de la Unión Europea. ¿Cuál es la sede de las instituciones de la Unión Europea? Y, por regla general, pues aquellas que empiecen por C, como es, por ejemplo, en este caso, la Comisión Europea y los que acabamos de ver, Consejo Europeo y Consejo de la Unión Europea, tienen su sede en Bruselas. Y ahí nuestra compañera Bea, con un magnífico esquema, y en este caso la presentación, nos muestra aquello de las reglas de las coles de Bruselas. Y bueno, creo que más o menos han quedado claros los conceptos, ya me diréis vosotros, y aquí pues simplemente, pues para que realmente sepamos si han quedado claras las principales diferencias entre Consejo Europeo y Consejo de la Unión Europea, pues os muestro una pregunta oficial de examen para que nos vayáis dejando posteriormente vuestros comentarios en cuanto a cuál de esas preguntas, perdón, cuál de esas respuestas pensáis que es la correcta, ¿vale? Bueno, pues nos vemos muy prontito en otro tipo de píldora y que vaya muy bien. Chaito.